va a arrancar el partido. Derlis López autoriza, tocó Charpentier. Su majestad del fútbol pone frente a frente a Guaraní Tembetarí. Las salidas de Barrios. Marota que pisa, Torales que comete falta. Hay tiro libre. Bueno, acusa un golpe en el rostro Marota. Fue a presionar Richard Torales. Se toma del rostro. Bueno, acá está la reiteración. Lo termina tocando arriba. Epa. Sí, le llaman del VAR. Porque Torales termina adelantando el codo y con la punta del codo impacta. El árbitro ya revisó, ya visualizó la acción y lo va a echar a Richard Torales. Guaraní se queda con 10. Increíble. Increíble lo que acaba de pasar y tenemos 5 minutos cuando se da esta situación. Perdió la cabeza Torales, fue a presionar, pero levanta el brazo y hace el gesto. Todavía no te puedo dar con certeza esa información, Rubén, porque aparentemente es importante la lesión. Sánchez para el gol, Sánchez está Sánchez. Bloqueado, qué bien bajó el ecuatoriano. Guaraní y una situación de muy buena posibilidad no concretada. El árbitro entonces deja correr, cayeron los dos, va Esteche, la quiere, se mete al área, cambia, tiró en el travesaño, insiste Esteche, va Rodrigo Rojas, centro pasado, cambia, se salvó Guaraní. Hasta aquí lo más peligroso de todo el partido, el tiro de Cambia pegó en el travesaño. Impresionante situación a favor de Tembetarí. Toca Barrios, va atacando Esteche, escapó, se metió Esteche, le pegó. Saque de portería. Ese remate termina tomando altura. Por eso sale del riesgo para la portería de Pérez, que ya solamente atinaba a observar, metió diagonal. Sigue Sánchez, pisa esa pelota, Ferfer espera, vino para el Cide, cayó penal. Penal para Guaraní. Falta de Cristaldo contra el Cide Benítez. Penal pitó Derlis López. Cristaldo que acaba de ingresar para la etapa complementaria. Sí, Centurión y Fernando Escobar no pueden creer lo que acaban de observar. El punto de contacto es fuera del área, al menos el golpe de vista. Esto desde el VAR se va a estar cotejando, por supuesto, para tomar una mejor decisión. Hay contacto, sí. Hay que ver dónde. Cae Alcides dentro, pero hay que tener mejor visión para determinar. Le va a pegar Mansur, pero el árbitro dice, señores, es tiro libre al borde del área. Ese es el momento en donde se ve que el contacto se produce antes de llegar a la línea del área. Mansur y una gran posibilidad, hay una doble barrera, Mansur tiró y erró arco. Potentísimo el remate, salió cerca del palo, se salvó Tembetarí. No quiso saber nada Mansur de intentar poner por arriba la barrera. Salta y desvía Derlis Rodríguez, alcanza Ferfer y le pega. Potentísimo, cerca del palo, qué buen intento de Ferfer. Qué buena pelota, termina sacando la Fiera Fernández, porque termina acomodándose, tenía. Sobre todo, es gran velocista y cuando hay espacios, él encuentra la manera de reponerse. Arriba la pelota al área, Fernández para el gol, tiró. ¡Córner! Diego Fernández se remató de zurda, se desvió y hay córner para Guaraní. Y vino el córner, arriba va Pereira. Despeja el fondo de Tembetarí. Recupera la pelota Patricio Coronel, qué buen centro, metió golpe de cabeza, Canteros. Canteros la quitó al córner. Qué cerca Guaraní del gol. Alan Pereira se metió, conectó, salvó Canteros. Se viene otro córner cerca de los 43. Con todo Guaraní. Allí va Fernández. Pelota profunda. Corre por derecha Barbote, enganchó, ganó notable Barbote, centro. Pelota del partido, Barbote escapó,
metió el centro y Diego Fernández con un cabezazo arriba alto le da a Guaraní la victoria, la punta del campeonato. Bernay lo celebra con todo el pueblo de Guaraní. El indio está en la cima del campeonato. Diego Fernández deja Guaraní 1, Tendetari 0. Impresionante lo que estamos viviendo acá en Santísima Trinidad por lo que está pasando. Habíamos elegido la figura Barbote por lo que estaba haciendo, pero vaya qué relevancia, qué importante fue esta última jugada, porque sí, porque la figura del partido toma esa pelota, se quedó como un delantero y él jugando de zaguero central, termina sacando primero el rival de encima y el centro perfecto para alguien que mete goles solamente importantes. Él es Diego Fernández, que termina conectando esa pelota, le está dando la punta. Esta punta es mía, dice Guaraní. Le termina ganando en el último suspiro prácticamente al equipo de Tembetaré. Lo está ganando Guaraní. Tremenda jugada en el último suspiro del partido. Hizo Barbote, terminó convirtiendo Fernández y lo está ganando. Por ahora, Guaraní 1-0. Así lo celebró Bernay. Guaraní festeja aquí en la Arboleda, Guaraní festeja en Santísima Trinidad. En el último suspiro del partido, Diego Fernández y un gran cabezazo. Señores, el 1-0 es el marcador definitivo. Guaraní vuelve a la cima del campeonato. Guaraní es el líder de la clasificación. 32 Guaraní, 31 Cerro Porteño. Así está la pelea por la punta.